buenas tardes, sean bienvenidos a este programa llamado En Contexto. El día de hoy me encuentro nuevamente con mi amigo Eros, con quien vamos a platicar respecto a los diferentes temas en tendencia que nos encontramos el día de hoy. Eros, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Adán, un gustazo de nueva cuenta de estar aquí ahora en esta nueva emisión de En Contexto y bueno, comentando los temas de relevancia social, todo lo que es top trending. Con todo gusto, amigo, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar a platicar acerca de esto. El día de hoy nos encontramos con uno de los temas más polémicos respecto a la política, el uso del software Pegasus para la investigación de diferentes personas dentro de los medios políticos, periodísticos e influencia social. ¿Qué tal ellos? Coméntanos qué conoces acerca de este tema. Pues fíjate ahorita, amigo, que mencionas este vergonzoso caso de espionaje por parte del gobierno federal, en este caso durante la administración de Peña Nieto. Es muy importante darle un contexto a la gente de eh, qué es lo que se quiere lograr o dónde fue que salió toda esta idea del espionaje mexicano. Resulta que en el año 2017, el periódico estadounidense New York Times dio a conocer una nota en la cual informaba respecto a este software de espionaje contratado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, de ese mandatario priista por allá del 2017 llamado Pegasus. En pocas palabras, ¿en qué consiste este software? Se mete en los teléfonos móviles y en cualquier otro aparato eléctrico perteneciente a la persona que se quiere espiar. Entonces, ya estando ahí este software, pues puede hacer uso de la cámara de tanto del teléfono de la persona como de otro aparato, independientemente de si está apagada. Entonces, cuando yo me enteré de esta noticia, por allá en ese año, que de hecho escribí un artículo de opinión, me pareció muy interesante ver cuál era la finalidad de esto, o sea, qué es lo que se quería lograr y quiénes eran las personas responsables de este software, de la contratación de este software, también llamado malware, si no mal recuerdo. Entonces, ya investigando, pues resulta que es una empresa de origen israelí. La empresa, en su pronunciación en inglés es NSO Group, y tiene como objetivo pues crear este programa de espionaje tanto para diferentes gobiernos del mundo como para otras personalidades, supuestamente para su protección. Pero pues como ya vimos, no necesariamente fue para la protección de este mandatario ni de sus allegados, sino para espiar tanto activistas como a gente de la oposición, inclusive el propio presidente de la República, bueno, en ese entonces candidato, que es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero lo que más me indignó, amigo, ya investigando a fondo con el tema, fue de que inclusive algunas personas relacionadas con el caso de esta normal, Isidro Burgos, este caso de Ayotzinapa, resulta que también diferentes activistas, padres de familia, inclusive abogados relacionados con el caso, fueron investigados mediante este software, Pegasus. Y es ahí cuando dije, qué increíble hasta dónde puede llegar la malicia, hasta dónde puede llegar la preocupación por parte del gobierno en turno para espiar a los que ellos consideran sus adversarios, ¿no? Me parece algo preocupante, me parece algo también que debería de indignarnos como sociedad porque estamos hablando de la violación de la privacidad, amigo. No únicamente se contrata este software con tintes o con objetivos políticos, sino con un objetivo que tiene como finalidad violar la privacidad del espiado, de la persona espiada. Entonces, creo que es un tema que se debe de poner sobre la mesa y como sociedad tiene mucho para darnos y para analizar. ¿Tú cómo lo ves, amigo? Pues yo opino que en este aspecto, en el aspecto político, es meramente estratégico para así poderle darle la vuelta a los adversarios, como mencionas, la oposición. Y también, en el caso de Ayotzinapa, y me imagino que no es solamente
el caso Ayotzinapa, de las personas a las cuales estuvieron investigando, lo hicieron meramente también para darle la vuelta en algún momento que llegase a haber una acusación válida hacia estas personas. Sin embargo, nos Claro. damos cuenta que hoy, 2021, un caso del 2014 aún sigue teniendo mucha fuerza al momento de mencionarlo. Como lo vimos en el top trending, inmediatamente Ayotzinapa fue la palabra acompañado de la palabra Pegasus. ¿Por qué? Porque Ujú. al hablar de este tema sale todo el mugrero que se ocasionó durante el sexenio de Felipe Calderón y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Porque según los datos duros que encontramos en diferentes plataformas, no Ajá. solamente el software fue utilizado durante Enrique Peña Nieto, sino también durante Felipe Calderón, con el mismo propósito de investigar a la oposición y poder así tener, valga la expresión, las defensas necesarias ante un ataque de la oposición. Desafortunada, Así es. desafortunadamente, los Sí. políticos mexicanos, al momento de hablar uno con el otro, no es un, un poner lo que vamos a mejorar sobre la mesa, sino es poner qué has estado haciendo mal tú para Claro. yo sobresalir de eso. Ujú. Entonces, si nos damos cuenta, en el actual gobierno que tenemos, nuevamente, como te lo mencioné durante Punto de Fuga, es que el presidente en este momento se está poniendo la medallita de todo lo que está investigando previo, pero no ha habido ninguna mejoría. Muchas personas mencionan dentro de las redes sociales, bueno, sí, esto ya pasó, pero ¿cómo lo vamos a solucionar ahora? Que de hecho es lo preocupante. Estamos, nos estamos quedando estancados en todo lo que pasó en el pasado sin ver una forma de solucionar y mejorar nuestro presente. Ujú. No sé, ¿tú qué opinas en ese aspecto? Mira, Dan, ahorita lo que acabas de tocar me parece muy interesante, atinado y que se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Lo primero que quería recordar, respecto a lo que acabas de mencionar, es de que en efecto, este software no apareció durante el sexenio de Peña Nieto, apareció desde el sexenio de Felipe Calderón, por allá del 2006, si no mal recuerdo. Este sexenio de Calderón estuvo manchado por varias irregularidades, inclusive desde antes que tomara el mandato del Ejecutivo Federal. No sé si recuerdas todo esto que hubo en cuanto al dichoso fraude. Posteriormente López Obrador iba a cerrar Reforma. Bueno, toda una polémica que se suscitó. La eh, declaración de la guerra contra el narco. Así es, fíjate, a eso iba. Igual que en Punto de Fuga me estás adelantando, pero me da mucho gusto. Cuando pasó esto de la declaración de la guerra hacia el narcotráfico, fue a los pocos días de que él tomó posesión como presidente de la República. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de un gobierno ilegítimo. ¿Por qué? Porque no contaba con la aceptación popular. Era legal, pero no era legítimo. Entonces, desde ahí ya empezó a haber una serie de irregularidades con su gestión. Posteriormente, con toda esta guerra absurda que dejó cientos de muertos a lo largo del país y otro tipo de irregularidades también y de cifras rojas, que fue lo que nos heredó ese gobierno panista y posteriormente también se agrava con el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Pero me parece muy interesante poner sobre la mesa ese tema y ese dato para que la gente lo tenga en mente. Este software Pegasus ya había sido utilizado desde el sexenio de Felipe Calderón, ¿sí? Tan criticado fue igual por su supuesto alcoholismo y todo eso. Ahora sí que una raya más al tigre con estos datos que se le da a López Obrador por medio de la fiscalía diciendo, ¿sabe qué? Pues desde Felipe Calderón ya estaba este rollo, ¿no? Ya luego con Peña Nieto, que es cuando se empiezan a investigar a gente que para él resultaba una amenaza, ¿no? Exactamente. Entonces, yo ahí te digo, recopilando la información para hacer el artículo de opinión, me indigné bastante cuando me enteré que inclusive habían sido estos padres o estas personas relacionadas con el caso Ayotzinapa. Fíjate, en la lista de objetivos, te lo leo textual,
se encontró a Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos de esta normal Isidro Burgos, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de dichos estudiantes, Melitón Ortega, un tío de los desaparecidos, y Felipe de la Cruz, quien no sé si ahora funge, pero en ese entonces fungía como vocero del movimiento y familiar de 4 víctimas de este acontecimiento tan lamentable. Entonces, no únicamente estamos hablando de que el software fue adquirido y utilizado para investigar a opositores, sino a gente, a civiles comunes y corrientes como tú y yo, que el gobierno de ese entonces creía que podían ser potenciales amenazas para la legitimidad, para la imagen. Y en ese caso estamos hablando de estas personas. Fue lo que más me sorprendió, porque bueno, es entendible que el gobierno quiera, pues ver qué es lo que piensan, cuáles son las jugadas, cuáles son las planeaciones de sus adversarios. Yo creo que todo gobierno sueña con eso, ¿no? Exactamente. Que tapar en todo momento las posibles salidas, las posibles fugas en donde la oposición se pueda colgar y de ahí pues empezar a labrar un camino para quitarles el poder. Pero ya meterse con los padres, con los familiares y con la gente allegada al caso Ayotzinapa, a mí me indignó totalmente, de verdad es nauseabundo. ¿Cómo es posible en vez de buscar justicia para estos estudiantes, lo que hizo el gobierno fue tapar todas estas causas, toda esta indignación social y espiar a estas personas? Entonces, me parece algo muy, muy lamentable, Adán. Y ya respecto a lo que mencionabas de que pues no ha habido una solución viable, una solución visible, que todavía seguimos estancados en el pasado, principalmente López Obrador con su discurso de que, bueno, yo tengo otros datos, este, todo este legado de corrupción, de malos manejos, de tráfico de influencias, es un legado que tenemos de los gobiernos anteriores. Exactamente. Creo yo que ahí, amigo, sin lugar a dudas habría que cambiar el discurso y hacer más cosas al respecto. O sea, así como creo que el gobierno de López Obrador tiene aciertos, también tiene desaciertos sin lugar a dudas. Yo estaría mal si dijera que todo ha cambiado para bien. No, hay cosas en donde le hace falta trabajar, pero también creo que un sexenio no es suficiente para cambiar toda la mala racha de más de 2 sexenios. Entonces estamos hablando aquí, Adán, de más de 12 años, Exactamente. porque no únicamente hablamos de Peña Nieto ni de Felipe Calderón, hablamos inclusive desde Vicente Fox, ¿sí? Exacto. Entonces es ahí cuando yo digo, yo creo que hay que analizar un poquito más y no únicamente dejarse llevar por lo que los medios de comunicación convencionales nos venden, amigo. Exactamente. De hecho, quiero hacer un comentario acerca de eso. Previamente, nuevamente, recapitulando lo que hablamos durante el podcast, se mencionó Ujú. que para la correcta educación de una persona se necesitan mínimo 12 años. 12 años significan 2 sexenios. Y en este caso serían 2 sexenios de un trabajo bien hecho para poder arreglar la situación actual que se vive en, en México principalmente. Ajá, Ahora, yo quiero preguntarte algo. sí, Respecto a todos estos datos que se están obteniendo, se está buscando o se mencionó en algún momento que debería haber un juicio político hacia expresidentes. ajá, Incluso fue uno de los planes que tenía al inicio de la propuesta de López Obrador. En este caso, ¿crees que el juicio a expresidentes vaya a funcionar como una mejoría o una luz al final del túnel para este sexenio? no. Y te voy a explicar por qué. Ya de hecho la consulta popular para este juicio a los expresidentes está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de que si todo marcha bien se va a llevar a cabo el 1 de agosto. Ujú. Para que esta consulta sea válida y para que se pueda aprobar un juicio hacia estas personas, el padrón electoral debe de ser de más de 30 millones de votos. Si no mal recuerdo, son 35 millones. Ujú.
prácticamente yo considero que es imposible llegar a una participación de 35 millones de Exactamente. ciudadanos. Entonces, desde ahí, pues ya nos rompieron las ilusiones de que se levante un juicio en contra de estos exmandatarios. Por otro lado, creo yo que si es de que fueran menos el número de votantes necesarios para llevar a cabo este juicio, sí sería una manera de cumplir con la justicia que desde hace tantos años se ha venido exigiendo al gobierno. Por supuesto que sí. ¿Cuántos familiares de personas desaparecidas habrá que quieran que Felipe Calderón sea llevado a juicio? ¿Cuántos? Miles, ¿sí? Miles. ¿Cuántos familiares también habrá de mujeres que han sido víctimas de feminicidios o, bueno, sí, que fueron víctimas de feminicidios más bien durante el gobierno de Enrique Peña Nieto? También yo creo que ha de haber cientos de personas. Entonces, pese a que prácticamente es imposible que sea validada la, la propuesta del juicio a los expresidentes, creo que es una manera de que la ciudadanía puede acercarse a esta participación ciudadana que debe de haber, a esta consulta popular para que se haga escuchar y en este caso, pues poder iniciar un juicio en contra de los máximos representantes de ese sexenio, porque hay toda una cadena, ¿no? De hecho, sí. Otros funcionarios públicos, allegados, trabajadores de confianza, qué sé yo. Pero aquí el máximo representante, o sea, quien está al frente y quien da la cara, pues son los expresidentes, ¿no? Entonces, a mí me parece una manera, una buena manera de poder llevar a cabo este tipo de ejercicio de participación ciudadana, por supuesto. También veo que es una buena manera de poder devolverle un poco de esa justicia que no ha De la llegado a dignidad. cientos de familias y exactamente la legitimidad que este gobierno debe de mantener a como de lugar si es que quiere López Obrador que su sucesor sea una persona de su mismo partido. Pero, pues desafortunadamente, amigo, ni siquiera ha habido una promoción como tal por parte del Instituto Nacional Electoral. Ese es otro tema, ¿eh? O sea, Sí, hay mucha gente que no está enterada, no ya de dónde le va a tocar ir a depositar su voto, sino que ni siquiera sabe que se va a llevar una consulta popular para ver si los expresidentes son enjuiciados. Entonces, desde ahí, para variar, ya empezamos mal con este organismo que yo creo que en vez de dar legitimidad a las elecciones, lo que hace es quitárselas, amigo. exactamente. De hecho, bajo un punto de opinión, eh, podría ser que al momento de aprobar este tipo de ley para el juicio político pueda ser, le pueda jugar una mala jugada en el futuro a López Obrador. ¿A qué voy con esto? Ajá. Actualmente tuvimos un suceso muy lamentoso por la cuestión de la línea 12, que Ujú. desafortunadamente, o tal vez sea lo correcto, culparon al gobierno en turno, culparon a Claudia Sheinbaum. Ajá. Desafortunadamente también para López Obrador, durante el 2020 inició la pandemia y somos uno de los países con mayor número de muertes. ¿Todo porque no fueron aplicadas las medidas necesarias para poder cuidar a su población? Entonces, a lo que Ujú. voy con esto, en cuestión de un juicio político más adelante, esto le puede ser contraproducente a López Obrador porque también pueden decir, en tu gobierno sucedió esto. Y de hecho hay muchos datos que mencionan que durante el sexenio de López, bueno, durante los 3 años que lleva López Obrador, ha Ujú. habido muchísimas muertes también. Entonces, Sí, ¿crees que esto, desafortunadamente. Ujú. crees que esto sea algo que le pueda afectar una vez terminando el mandato de López Obrador al ser aprobada este tipo de ley? Podría ser, amigo. Mira, es un albur, sin lugar a dudas. Puede ser que le ayude a sumar adeptos a su causa, a su 4T, pero también puede ser que le reste. Yo creo
que por el simple hecho de que él ya haya puesto sobre la mesa este ejercicio de participación ciudadana, ya es un pasito dado. Qué mejor fuera que realmente tuviera la fuerza y que tuviera la legalidad, porque no únicamente estamos hablando de legitimidad aquí, sino de legalidad, que se pudiera llevar a cabo. Qué mejor. Pero como te decía, de acuerdo con las reglas del INE, pues se tienen que juntar 35 millones de sufragios que prácticamente son imposibles. Qué ironía, ¿no? Qué Sí, ironía que en este tipo de consultas, pues el INE se ponga tan estricto y que exija, de acuerdo con el marco legal, pues que sean 35 millones de votantes. A mí me parece ridículo y me parece un tanto convenenciero. Pero bueno, exactamente. eso también es un tema. Entonces, yo creo, amigo, que lo que sí le puede sumar, también le puede restar. Yo le voy más a que le suma, porque ningún otro presidente, ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox, había llevado a cabo este tipo de ejercicios, como es el caso de la consulta popular. Entonces, yo tengo fe en que sí le va a ayudar a sumar simpatizantes, pero pues puede ser que no, amigo. Eso solo el tiempo lo dirá. Exactamente. De hecho, yo te quería mencionar acerca de este tipo de ejercicios que le gusta realizar a nuestro presidente actual con las consultas populares. Tenemos Uh el -huh, caso del aeropuerto de Texcoco. me acuerdo. Fue una consulta popular que solamente se ejecutó en las colonias y los municipios cercanos a la zona. ¿Por qué no hablamos, ahí donde me voy a meter en este, por qué no hablamos de todas las empresas y beneficios que pudo haber traído que se siguiera construyendo este tipo de aeropuertos? Sí, 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 amigo. Fíjate que ahorita que lo mencionas, pues desafortunadamente ahí yo creo que fue un error de López Obrador. Yo también lo considero así. Cuando estaba haciendo su campaña, una de sus principales promesas fue esa, echar atrás la construcción del nuevo aeropuerto, ya meterle capital a Santa Lucía y todo ese rollo. Creo yo que sí fue una falla ahí. También hablamos de una consulta popular que fue muy paupérrima, que fue muy austera, Fue muy en, local. fue muy local. Mira, yo creo que ahí realmente únicamente Obrador hizo un ejercicio de simulación porque esa decisión ya iba. O sea, desde que él tomó posesión como presidente de la República, él de antemano sabía que así hiciera una consulta popular o no, iba a llevar a cabo ese proyecto. Entonces yo creo que eso ya prácticamente estaba consumado, solamente era cuestión de legitimar, perdón, un poquito esta decisión que previamente ya había tomado y que era incuestionable. Entonces, ahí sí, la verdad es de que cuando me preguntan el tema del aeropuerto, yo digo, pues sí, sinceramente ahí creo que él tuvo una gran falla, pero en este caso con los expresidentes, pese a, como te mencionaba, que no tiene oportunidad de llevarse a cabo el juicio, pues él ya está poniendo sobre la mesa eso, que se tienen que mejorar estas consultas, amigo, claro, por supuesto que se tienen que mejorar. Y yo creo que ese mejoramiento va a tomar años, porque no únicamente hablamos de información, no únicamente hablamos de colectivización de la noticia o de la determinación, sino también estamos hablando de logística, también estamos hablando de recursos y no únicamente recursos económicos, sino recursos humanos. Entonces es todo un rollo, amigo, es todo un rollo sin lugar a dudas, pero pues si no se da el primer paso, pues entonces ahí va a seguir en la incubadora la idea. No, pues ya cuando venga el Exactamente. siguiente sexenio, pues que lo haga el otro presidente y así, y a la mera hora no se logra nada, ¿no? De hecho, lo que mencionas de la consulta popular es buena la idea, porque te lo voy a poner en un contexto. Imagínate que estamos en un convivio estudiantil. Ajá. Hay un maestro que es mayor de edad y tenemos varios alumnos, pero el maestro, en vez de preguntarles qué tipo de música quieren escuchar, dice el maestro, vamos a escuchar música clásica. El maestro pone la música y se va. Es lo que va a Me pasar cuando... tocaron. Ajá. Exactamente, es lo que pasa con este tipo de decisiones ante los sexenios pasados. Se toma una Ujú. decisión, la decisión se queda y el presidente se va, afectando
al pueblo principalmente, a la sociedad. Pues sí. Ujú, Entonces, el tipo de ejercicio que es las encuestas hacia las personas son válidas porque así en este caso estás dando a las personas o al pueblo lo que quieren. ¿Sabes qué? Imagínate nuevamente el convivio estudiantil. ¿Qué quieren comer? Se va a votar pizza, hamburguesa, lo que sea, pero se le está dando el placer a las personas de tener lo que quieren. ujú. Sí, fíjate, ahorita que mencionas este ejemplo, que pones esta analogía, me resulta curioso, me hiciste recordar mis años de la secundaria. Así tenía un profesor flojo que ponía música, yo creo que ni él entendía y se iba, ¿no? Quiero pensar que esta analogía no va a quedar o no va a servir para ejemplificar el sexenio de López Obrador. Y no es porque lo defienda, sino porque creo que muchas veces también lo que se hace es dar a conocer únicamente sus desaciertos, ¿no? Yo casi no vi, Adán, que se divulgara más la información del pago histórico que hizo de la deuda externa. Yo casi no vi que hicieran eso. Sí, por ejemplo, ahí tenemos a nuestro amigazo del alma, Loré de Mola, que ya no sabe qué decir, ya no sabe qué inventar para golpear a este gobierno, ¿no? Y así muchos otros comunicadores. De hecho, hubo un comunicador, si es que así se le puede llamar, que le dijo pendejo a López Obrador. No me acuerdo quién o fue, si fue, no me acuerdo si fue Aguilar Camín, pero bueno, imagínate nada más hasta dónde se llega, ¿no? Siempre toda esta situación de la infodemia, como le llaman, de las fake news, y lo que busca es atacar al gobierno en turno, pero pues a mí me gustaría ver un poco más las buenas noticias, como el Creo que ejemplo que todos, te digo, ¿no? sí, creo que Yo creo que todos, sí, amigo, pero mira, de alguna manera las malas noticias sirven para alimentar esa efervescencia social de todos de todas las personas que van en contra de él. O sea, no les des motivos, pues. No les exacto, des motivos para que ataquen, pero no, lo que hacen los medios de comunicación convencionales, no todos, no puedo generalizar porque no hablo por todos, pero muchos de estos lo que hacen es eso, desinformar a la población, echarle más leña al fuego para que únicamente se exalten los puntos negativos y los desaciertos y no se den a conocer los aciertos y los puntos a favor del gobierno de Obrador, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que aquí se equivocó. Él a la mera hora hizo una consultita popular, local, para que de alguna manera se avalara, se legitimara la decisión que previamente ya había tomado. Y pues sí, ese es un desacierto, claro que lo es, pero me quedo con el acierto de que puso sobre la mesa estos ejercicios de participación ciudadana que previamente no se habían podido concretar. Entonces, prefiero quedarme con eso y que es un albur, también lo creo así, pero pues ahora sí que a esperar, amigo, qué es lo que sucede y yo creo que la gente debe de salir este 1 de agosto, debe de participar para que también tanto la oposición como este organismo electoral vea de que hay mucha gente que está a la espera de que se lleven a cabo más ejercicios como este para poder, pues tener voz al menos por algún momento, ¿no? exacto. Entonces, me parece importante. Sí, y hablando de música, uno de los top trending que tenemos en este momento fue que el Ajá. día de hoy se lanzó el primer sencillo de este disco que va a ser en homenaje al aniversario de Metallica, de su disco de Black Album, en el cual hoy se liberó el sencillo de J Balvin. Ajá. Ahora, este tipo de cosas ha desatado diversas opiniones públicas. ¿Por qué? Porque Metallica, siendo un grupo considerado de metal, hace la colaboración con personajes, en este caso artistas, que llamémoslo así, de géneros distintos, tal como Juanes, tal Ajá. como Hash, tal como J Balvin. J Balvin es del género reggaetón, Ajá. completamente opuesto a la ideología que se tiene dentro del género del metal. De hecho, sí. Anteriormente, recapitulando nuevamente
punto de fuga, eh, mencionaste que uno de tus grupos favoritos o de los que te gustan es Rammstein, que es un tipo Así de es. metal un poco más hardcore, quiero entenderlo de esta manera, Industrial se le llama, amigo. industrial en Ujú. este caso. ¿Qué pasaría si, un ejemplo, Maluma, tú como claro fan de este grupo, llegara a hacer un cover de una Ajá, canción de Rammstein, bajo tu pensamiento de, o llamémoslo, bajo, no quiero llamarlo fanatismo porque se puede malinterpretar, pero tampoco. bajo tu gusto de esta música, ¿qué pasaría si una personalidad o un artista de este género urbano hiciera una colaboración o un cover? Mira, ahorita que hablas de este trending, este topic, ¿no? Sí se le llama así. Sí, Lo escuché hace una media hora antes de conectarme contigo para hacer el conversatorio y no me gustó para nada. Primeramente quiero aclarar que no tengo nada en contra de este género musical. De hecho, te confieso que creo que hay algunas canciones o algunos artistas dentro del género del reggaetón que pueden ofrecer cosas interesantes. Mira, yo me acuerdo que todavía escucho una canción de La Factoría que me encanta. No recuerdo cómo va la canción, pero dice que tu mirada no me engañara más, tus besos ya no saben igual. Yo creo que te ya. la sabes tú también. Sí, Yo creo que tú te la sabes. se nota que somos Ah, jóvenes mira, del 2006, ya, 2005. ya Sí, somos de esa generación, ¿no? Ya sí, somos de la generación que inició con el Hotmail, amigo. exactamente. Entonces, y la verdad es de que todavía escucho la canción y me place, me gusta, yo creo que porque me trae recuerdos de secundaria, de preparatoria. Entonces, creo que no todo lo de reggaetón es malo. Ujú. Aquí yo, desde mi gusto personal, no me gusta para nada este artista. Escuché el cover que no parece ni cover, porque lo que hace es ponerle la melodía y la armonía de una canción de Metallica y él le pone otra letra que se le antojó. Entonces, yo también ahí cuando escuché dije, oye, esto no es cover. Más bien es como si él hubiera agarrado los derechos de la canción y hubiera empleado algunos elementos musicales poniéndole otra letra. Entonces, desde ahí yo dije, pues él no está haciendo un cover. A mí me pareció muy, muy mala decisión por parte de los su disquera. Y respecto a lo que me mencionas de Rammstein, pues mira, eh, le daría la oportunidad al artista, en este caso si es J Balvin u otro, para escuchar si posiblemente hace algo interesante, ¿no? Yo soy muy abierto en ese sentido, amigo, me gusta toda la música, desde la clásica hasta el pop, hasta el metal, flamenco, muchos géneros musicales, entonces yo no tendría problema, pero si me hiciera un disque cover como hizo este artista, pues ahí sí diría, ¿sabes qué? Pues en vez de mejorar la canción o darle otra perspectiva desde tu género, pues la Exacto. destrozaste. Esa es mi opinión, nada, la neta, a mí no me gustó nada, pero bueno. De hecho, en las redes sociales se divide mucho el pensamiento crítico de esta canción, ya que hay personas que critican a morir este tipo de covers porque dicen, están matando la esencia principal del grupo, la esencia principal de la canción. Muchas personas, perdón, mencionaron que es una falta de respeto el tipo de música que le metieron, el tipo de letra que le metieron, porque nuevamente cambió completamente todo. Sin embargo, concuerdo con uno de los tweets mencionados en ese momento, te voy a mencionar, porque fue Sí, una sí. frase que me dejó pensando. Dice, la revolución es parte de la evolución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, hacer un cambio va y evolucionar, cambiar a ser mejor, pues para algunas personas podría ser mejor este tipo de música, para unas no. Depende el género. No a todos les gusta el sándwich de atún, mencionémoslo así. Sí, Exactamente. sí, sí. Y recordando esto, quiero citar a el artista René de Calle 13, que en su momento explicó que la música del reggaetón, porque él empezó haciendo reggaetón, Ajá, men- recuerdo. mencionó que la música del reggaetón es un sándwich de lo más sencillo que tú creas. Y también, te voy a ser sincero, no soy de un gusto hacia el reggaetón, sin embargo, Ujú, considero que es música de fiesta, no para todas las fiestas. claro.
porque hay música para escucharse en algún lugar, hay música para escucharse mientras estás trabajando, mientras estás conduciendo, pero ese no se me hace el punto. Bajo mi perspectiva, yo sé que no compartimos la misma idea y con mucha gente tampoco se comparte. Bajo mi perspectiva, la música del reggaetón se me hace una música muy plana, muy básica, porque Lo es. sabemos que no es lo mismo un grupo, y es un ejemplo porque tampoco me gusta, un grupo de regional mexicano que cuenta con más de 20 personas en escena tocando instrumentos a una persona que solo llega, conecta su USB y se pone a cantar sobre su pista. Claro. ¿Cierto o no? Sí, sí, fíjate que ahorita que mencionas esto, amigo, de la frase que mencionaste que tiene que ver con revolución y con evolución, no necesariamente con el avance del tiempo, la evolución va a ser hacia adelante o va a ser lineal. Y eso también hay que dejar muy en claro. No siempre la evolución es progresista. A veces puede haber momentos de estancamiento e inclusive de involución, o sea, de retroceso. Con la música, la verdad es de que tal vez me escuche muy pesimista, pero es lo que yo pienso. Estamos viviendo un proceso de retroceso, ¿sí? Yo, por ejemplo, escucho la música popular porque tampoco todo es música académica. Sí. La música popular de los años 70, de los años 80, ¿no? La música disco, y ya en los años 90 con la música dance. Yo creo que esa fue como que la época, la última época en donde la música popular todavía valía la pena y todavía era disfrutable. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, los Venga Boys. Tienen Mm. unos hits bien padres de música dance, ¿no? Pero ya poco a poco yo creo que lo que ha ido sobresaliendo más han sido los intereses económicos de las disqueras, por encima del verdadero talento, por encima de las propuestas honestas. Yo creo que en ese sentido vivimos un proceso de decadencia, amigo, un proceso de oscuridad desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, ahorita que mencionas de que es música muy básica, lo es, yo también concuerdo contigo ahora también. La música no necesariamente va a ser buena por su nivel de sofisticación, no. Exacto. O sea, hay música sencilla que es buenísima. Mira, por ejemplo, me vienen en la cabeza las letras de José Alfredo Jiménez. Hace poco lo estaba escuchando. José Alfredo Jiménez es un caso muy curioso, amigo, porque tiene letras sencillitas, pero sumamente emotivas y yo me atrevería a decir que profundas. Hay letras que de verdad yo escucho de José Alfredo Jiménez y digo, qué genialidad la de este tipo al crear melodías y letras tan sencillitas, pero tan expresivas y honestas. Entonces, hay cosas elaboradas, amigo, pero también hay otras cosas que no son igual de elaboradas y son muy buenas. Pero bueno, J Balvin no entra en ninguna de estas dos categorías. De hecho, concuerdo con el comentario que me acabas de mencionar y lo primero que se me vino a la mente Ajá. fue de Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, Ah, una también. persona nacida en el campo sin educación, con letras bastante buenas, creando música que en su momento, y hasta la fecha del día de hoy, hay personas que la siguen escuchando, pero en su momento ¿Yo? fueron hits de, Sí, de que las personas lo conocían. Las personas sabían de ello y era una persona que nació en el campo, que no tenía ningún estudio y aún así logró crear música que para la mayoría de la gente fue una satisfacción el escucharla, fue una representación del campo principalmente. claro. Fue un reflejo de su realidad, amigo, pero aquí la música toma el carácter del lenguaje universal. O sea, tú puedes escuchar a alguien en otro idioma, no tienes idea de qué es lo que dice, y sin embargo te gusta y te transmite una emoción. De la misma forma ocurre con el contexto del artista. Por ejemplo, ahorita que dices de Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, todavía yo disfruto escucharlo, al igual que Pepe Aguilar, igual me parece un extraordinario cantante ranchero, y obviamente van a reflejar su realidad en su contexto, en sus letras, ¿no? Pero aquí lo importante es de que como fueron artistas creativos, fueron artistas honestos, trascendieron a su tiempo y todavía siguen vigentes en el gusto de las nuevas generaciones. Habrá que ver si, por ejemplo, J Balvin con su super cover de Metallica sigue en el gusto de la gente. Yo pienso, amigo, la verdad que no.
que estamos hablando muchas veces de modas, es lo que se está escuchando actualmente, debemos de entrar en onda, debemos de incluirnos en eso, pero de ahí a que realmente trascienda con una propuesta creativa original, creo que no. No es el caso de J Balvin, pero pues bueno, yo creo que también ahí la disquera dio una lana y dijo, a ver, Metallica, este artista está jalando, pues dale ahí una canción tuya, le vamos a ceder los derechos o bueno, qué sé yo. Y fíjate, en ese sentido la disquera ha de estar bien contenta porque logró su cometido, ser trending, ¿no? Entonces, Exacto. Y fíjate que ahorita que mencionaste la trascendencia, hace mucho tiempo tuve una conversación con un amigo acerca de la trascendencia musical. La trascendencia musical ya no es la misma que sucedía hace bastantes años. Existen canciones que hoy en día siguen siendo bastante popular. Uno de los ejemplos más claros son las canciones de Juan Gabriel. bueno, Tiene más de 40 ícono. años esa canción, más de 40 años esas canciones y siguen siendo conocidas. Hace aproximadamente, si no mal me Seguirán, amigo. equivoco, y seguirán, van a Ujú. trascender. Pero, por ejemplo, hace aproximadamente, ¿qué te gusta? Tal vez es un dato que no es correcto, 6 7 años, la canción de Despacito. Fue un hit Ajá, mundial. Todos, hitazo, recuerdo. ¿dónde está esa canción en este momento? Pues sí, no, mira, podrá estar yo creo que en las fiestas, ¿no? Como tú dices, música de fiesta. Me acuerdo que yo en ese entonces escuchaba El Símbolo, un grupo que tenía unas rolitas buenas, pero pues son canciones para la ocasión, son canciones para escucharlas en el momento, pasártela bien, tomarte unas chelas con los amigos, pero de ahí a que realmente sean canciones que trasciendan como las de José Alfredo Jiménez o Juan Gabriel, pues yo creo que hace falta mucho trabajo, amigo, hace falta mucha honestidad, hace falta que realmente haya un proceso creativo que valga la pena. Entonces creo yo que este artista, al menos, ojo, desde mi perspectiva, no cumple con eso. Puede haber otros reggaetoneros que digan, ¿sabes qué? Mira, lo mío tiene otra propuesta, otro matiz, es más honesto, va. O sea, hay que darles también el beneficio de la Sí, duda y escuchar, ¿no? Porque también si te cierras, amigo, y decir, mira, yo lo único que escucho es metal, yo lo único que escucho es pop y no me gusta nada más, creo que eso tampoco está bien. y debemos aprender a aceptar, porque como te lo mencioné hace rato en un comentario chusco, no a todos nos gusta el sándwich de atún. Y es la Claro. verdad. Hay Ujú. personas que les encanta, hay personas que lo odian o hay personas que lo toleran. Entonces, si hay algo que no nos agrada, es mejor tolerarlo a disgustarnos. Claro que sí, Pero amigo. pues con este pensamiento quisiera terminar esta sección de En Contexto. Muchísimas gracias, Eros, por acompañarme el día de hoy y es un gusto trabajar contigo. Nos vemos en la próxima emisión. Siempre, mi amigo, siempre. Muchísimas gracias a ti. Bueno, ya sabes, aquí comentando todos los temas que sean de relevancia popular, de toda índole, política, religión, música, economía, sociedad, todo, amigo. Entonces, es un gusto como siempre y bueno, esperemos que le guste a nuestro público, que se da la oportunidad de escucharnos y que bueno, se pueda socializar en todo momento esta democratización del conocimiento. Gracias, mi estimado Adán. Bueno, muchísimas gracias. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, y en YouTube y en Spotify como Punto de Fuga. Este caso es un programa diferente, se llama En Contexto y lo pueden encontrar semanalmente. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y nos vemos en la próxima. Gracias. Las opiniones generadas en este programa son exclusivamente de quien las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de la sociedad.